Hola, vamos a continuar con las transiciones de fase y ahora vamos a hacer una diferencia entre las transiciones que estamos acostumbrados a estudiar y otro nuevo tipo de transiciones. Las transiciones de vaporización, condensación, sublimación, deposición son consideradas transiciones que son llamadas de primer orden o transiciones discontinuas. Existen otro tipo de transiciones que son las que vamos a comenzar a estudiar. Son las transiciones de fase de orden superior. Estas transiciones de orden superior también son conocidas como transiciones de segundo orden o transiciones continuas y tienen mucha importancia en el mundo de la ciencia de los materiales. Estas transiciones, hay una cierta clasificación y esta clasificación de orden está dada por esta persona y son llamadas clasificación de Ehrenfest. ¿Dónde vamos a aplicar esas clasificaciones? Básicamente la podemos aplicar, hay algunas transiciones, ya vimos en clases anteriores, hemos hablado de las transiciones sólido-sólido que pueden existir. El agua tiene muchas transiciones sólido-sólido. En ese caso, vimos el caso del helio, que también tenía transiciones sólido-sólido. No siempre las transiciones sólido-sólido son de primer orden. Existen transiciones de primer orden y existen transiciones también de sólido-sólido de segundo orden. Y esto va de la mano, si nosotros hacemos una interpretación molecular de estas transiciones, va de la mano si existe un cambio en la organización de los átomos, moléculas o iones del que esté constituido mi material. Si existe un cambio en estas estructuras y un cambio en energético que pueda ocurrir, entonces yo voy a considerar las que son de primer orden o discontinuas. Pero también puede existir prácticamente otro tipo de desorden organizacional y son consideradas transiciones de segundo orden. Otro ejemplo de las transiciones de segundo orden son la transferencia entre un conductor y un superconductor. Estos son conductores eléctricos. Entonces un conductor, si recordamos un poco la ecuación de conducción de electricidad, vemos que existe la ley de Ohm, existe una resistencia. Un superconductor, así como lo vamos a ver con fluidos críticos, no tiene esa resistencia. Entonces la transferencia, la conducción de la electricidad por eso se llaman superconductores, es mucho mayor. También podemos decir que hay transiciones de orden superior cuando tenemos fluidos, la transición entre un fluido y un fluido crítico. No todos tienen este tipo no todos son de orden superior, ya vamos a ver cuáles son las características que tiene que cumplir para que sea de orden, de segundo orden, y la característica que tiene que cumplir es esta básicamente. ¿Qué quiere decir? Que la segunda derivada, si yo tengo dos fases, por ejemplo acá, en esta línea punteada puede designar la fase beta y la fase alfa. Quiere decir que la primera derivada del potencial químico con respecto a la presión, nosotros sabemos que es igual al volumen molar. Entonces las transiciones de primer orden o las transiciones más comunes o las conocidas, nosotros sabemos que lleva un cambio del volumen molar, lleva un delta de volumen de transición. Y en este caso, como es una sustancia pura, estamos hablando, entonces esta es la energía libre de Gibbs, pero para la energía libre de Gibbs molar para una sustancia pura es igual al potencial químico. Ok, esas transiciones también tendríamos la variación del potencial químico con respecto a la temperatura, presión constante, y nosotros sabemos que eso por definición es la entropía. Si estamos considerando las transiciones de primer orden, que son estas que están enfocadas aquí, ya vamos a explicarlas, sabemos que la temperatura y presión se mantiene constante. Este cambio de entropía que yo tengo acá, yo lo puedo sustituir por el cambio de entropía a temperatura y presión constante. Y esta nosotros ya la hemos estudiado y ya hemos hecho esa demostración que equivale al cambio de entalpía entre la temperatura de transición. Entonces, las transiciones de fase de primer orden tienen valores finitos, valores numéricos, tienen diferencias, o sea que lo que está mostrando es que
si la derivada de esto, que en este caso el volumen, sería la pendiente, si yo graficase el potencial químico con respecto a la presión, en este caso sería el volumen, tiene que tener, en ambas fases tienen que tener distintas pendientes, porque esta sería la pendiente. Y lo mismo debe de ocurrir con el caso de la entropía. Entonces acá tenemos un ejemplo, podemos aquí enfocarnos en el potencial químico, donde nosotros vemos que para que sea una función, podemos decir que la derivada del potencial químico, ya sea con respecto a temperatura o presión, será una función discontinua, como lo estudiamos en matemática. Y esas funciones discontinuas, obviamente esa derivada en este caso es el volumen y lo podemos observar acá, en el caso del volumen. ¿Qué ocurre en el volumen? En la fase beta, si yo llamo a esta fase beta, en la fase beta el volumen tiene una pendiente y cuando ocurre la transición a una determinada temperatura, él tendrá otra pendiente. Y la entalpía igual, así como lo mostramos aquí. Una pendiente, otra pendiente y lo mismo la entropía, porque la entalpía viene de la entropía. Tiene que cumplirse que si en esta línea, si están en transición, para que estén en equilibrio, el potencial químico tiene que ser igual. Pero miren, no necesariamente no tiene la misma pendiente en ese caso. Ahora, esto es lo que nosotros conocemos, este es nuestro universo, esto es lo conocido y todos sabemos. Sabemos también que el calor específico a presión y a volumen constante tiende a infinito en ese tipo de transferencias por la definición, ¿no? Ya sabemos que este Cp es igual a la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura. Y como la temperatura no cambia, como la temperatura no está cambiando, este valor 0 y por ende el Cp tiende a infinito. Esa sería lo que nosotros conocemos. Ahora, las de segundo orden o continuas, por su nombre, viene por aquí, ustedes pueden observar que todas ellas no tienen, a diferencia de esta que vamos a explicar el calor específico, a diferencia de estas, todas tienen una todas tienen un valor, una pendiente, la pendiente en ambas fases se mantiene constante. Por eso es que se llama una función continua. Entonces acá, ¿qué involucra eso? Si las pendientes son las mismas en la fase beta y en la fase delta, en ambos, estos deltas de volumen se vuelven cero. Entonces en esas transiciones, en estas de acá abajo, acá los deltas de volumen es igual a 0, igual que el delta S. Si el delta S es igual a 0, entonces tendrá que ser lo mismo el delta, el cambio en entropía, ¿no? El cambio en entropía se vuelve igual a 0. Esa sería la característica que tendrían que cumplir en esas transiciones de fase, mantener esos mismos valores. Ahora, ¿qué sucede con el calor específico? En este caso, esta transición de segundo orden está mostrando que el calor específico, a diferencia de de primer orden, el calor específico no tiende a infinito. El calor específico tiene valores distintos tanto en la fase beta como en la fase alfa. Ahí podríamos decir que una transición de fase de orden superior quiere decir que su segunda derivada tiene que ser discontinua. ¿Por qué? Porque la primera derivada del potencial químico con respecto a la temperatura es igual a la entropía, que podríamos decir que es igual a la energía, a la entalpía. Y si la entalpía la vuelvo a derivar con respecto a la temperatura, sería la segunda derivada. Entonces podemos decir que una de segundo orden tiene también la característica de que su segunda derivada con respecto a la temperatura es discontinua. Pero esto no siempre es así. Hay otro tipo de transiciones de fase de segundo orden donde los Cp's tienden a infinito, al igual como lo ocurre en la de primer orden.
Entonces vamos a ver esa característica. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los CP para los diferentes tipos de clasificaciones de fase. La primera fase es la común. Es la común, es la de esta es la de primer orden. Es la que nosotros familiarizamos. La que estamos aquí es la de segundo orden. Es la que nosotros acabamos de estudiar, en la cual la variación de volumen, la variación de entalpía, la variación de entropía es igual a 0. Y esta también es de segundo orden, solo que de un segundo orden especial, y a estas se les llama de tipo lambda, así como aparecen aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? El CP puede tener dos opciones, que el CP, cuando se aproxima a la temperatura de transición, tiende a infinito, en ese caso, o la otra opción es que cuando se aproxima a la temperatura de transición, que a esta le llaman T lambda, cuando se aproxima a esa temperatura de transición, tiende a un valor muy grande. Entonces, igual prácticamente es un valor que considera que podría tender a infinito. Entonces, esos son los dos tipos de tres condiciones que podemos tener del calor específico. Aquí yo he traído algún ejemplo para mostrar las transiciones de segundo orden, lo que estábamos hablando. En una transición de segundo orden, si no existe el cambio en energía porque el delta H es igual a 0, si no existe el cambio en volumen porque el delta V es igual a 0, entonces acá está mostrando la fase de, por ejemplo, que sea esta la estructura cristalina de algún metal. Si nosotros tenemos esta estructura cristalina y ocurre una transición de fase de segundo orden, no tiene que haber cambio en volumen, no tiene que haber cambio en energía. Entonces, aquí lo que simplemente existe es este es un tipo de transición de crecimiento donde en el eje, aquí por ejemplo, en el eje donde dice que es lento, en la flecha roja, el crecimiento ahí va lento, mientras que por los laterales, en las flechas verdes, va rápido. De manera que cuando yo tengo la fase cúbica de este ejemplo, si al calcular la variación de volumen y al calcular la variación de energía tiene que darme igual a 0 en ese caso. Ahora, otro tipo de transiciones, ese sería un ejemplo de una transición de segundo orden. Podría tener el calor específico diferente en cada una de estas. Y en el segundo orden, para ejemplificar las condiciones de lambda, se fijan también la otra característica que tiene, es que en la transición de fase, la fase se mantiene la misma realmente. Si la fase es la misma, no hay cambio de fase, quiere decir que la composición química y física tiene que mantenerse. Así como lo vimos cuando hablábamos de diferentes fases, las diferentes fases sólidas que hablábamos, por ejemplo, del óxido de calcio y del carbonato de calcio, no son las mismas fases porque su composición química no es la misma. En este caso tendría que mantenerse en las de orden superior. Y este ejemplo que está aquí, es un tipo de latón o es de desaliación. Ese latón que está muestra aquí hace un ejemplo en la parte A, está mostrando cómo sería la organización. Ese latón es prácticamente 50%, aproximadamente 50% de zinc, creo que tiene 48% de zinc y 50% de cobre. Entonces, lo que está mostrando es que a una temperatura de una temperatura del 0 Kelvin, que sería en la parte A, los átomos de la aleación están perfectamente organizados. Al aumentar la temperatura en el inciso B y en el inciso C, podemos ver que hay un cambio de posiciones de los átomos de latón, de los átomos de cobre y de zinc, pero realmente yo sigo teniendo cobre y zinc. Entonces a este tipo de transiciones es un ejemplo de transición lambda, que también está considerada de segundo orden. Aquí vemos que empiezan a formarse incluso aglomeraciones o una especie de islas de uno de los átomos que tendríamos. Eso en el caso de un ejemplo de un metal. Y acá yo les he traído otro ejemplo, que es el ejemplo, estas son
son estructuras blandas, le llaman blandas o materia blanda, y esta es una imagen de una mezcla de dos fosfolipídios. Esa mezcla de dos fosfolipídios, en este caso es el DPPC, que así se llama, así se abrevia, y también tiene una mezcla, otro tipo de fosfolipidio, que es el POPC. El verde es el DPPC y el amarillo es el POPC. ¿Qué estamos observando? Estos son tres, o sea, es el mismo sistema, pero con diferentes condiciones a lo largo del tiempo. Esta es una condición inicial que aproximadamente hay una propiedad que mide la tensión superficial y tiene una tensión superficial aquí arriba de 10, y tenemos en el inciso B y en el inciso C donde tenemos una tensión superficial de 10 y una tensión superficial de 0. Y originalmente las moléculas se colocaron así, de manera aleatoria, dentro de esta área. Cuando la tensión superficial es mayor, o sea, aumenta la tensión, podemos observar también la formación de esas pequeñas islas. Quiere decir que el POPC se comienza a aglomerar en ciertos puntos específicos, y al aumentar la tensión superficial, las islas se hacen más grandes. Ese también es un tipo de transición que tendríamos ahí de orden superior. En algunos momentos, si ustedes se fijan, las fases incluso coexisten, pero la composición sigue siendo la misma. Una de las características que tienen estas transiciones lambda es que no ocurren a una sola temperatura, sino que ocurren en un rango de temperatura que podríamos tener, y la fase también se mantiene constante. Otro ejemplo que nosotros ya vimos, ya estudiamos, y que yo les mencioné cuando estudiamos los diagramas de fase, este es el del helio. Y de hecho a esta línea le llaman la línea lambda. Y es la diferencia, este sería también el ejemplo entre otro ejemplo de una transición de fase de orden superior. Ya vimos de sólido, que era la aleación. Lo de fluidos críticos sería en este caso, donde tenemos el helio 2 es un fluido crítico y el helio 1 es un fluido normal, y está separado. Entonces esa temperatura de transición no es un valor único como lo estamos acostumbrados a ver en las transiciones de primer orden. Es un valor que puede tener un rango. En este caso también este tipo de sistemas se encuentran en la membrana celular. De hecho, la membrana celular está hecha de estos fosfolipídios, y también se encuentra en otra parte del organismo, que es el surfactante pulmonar, que se encuentra en los pulmones. Entonces, estas transiciones sí son bien importantes estudiarlas, porque permiten caracterizar la membrana celular, y también el hecho de que se aglomeren diferentes tipos de sustancias le muestra al material propiedades distintas que de manera individual o de manera aleatoria no tendría. Entonces habría que, son temas que se están estudiando ya en parte de cursos avanzados, porque las transiciones de primer orden pues son las que nosotros ya conocemos, ya han sido muy estudiadas, y estamos tirando para parte de orden superior para encontrar nuevas propiedades de los mismos elementos que nosotros conocemos, de las mismas moléculas, pero con otras características. Ok, entonces con eso daríamos por terminada la parte de transiciones de fase. Hay una